Congo, la Córdoba africana, Pablo César, un destacado realizador que ha venido filmando desde hace muchos años. Un placer tenerte aquí, Pablo, en vivo, de manera presencial. Bienvenido a Cinefilia una vez más. Sí, muchas gracias, Luis, por la invitación. Recuerdo cuando estuve hace unos años, antes Sí, de la pandemia. tal cual. Y bueno, acá ha rodeado un equipo muy importante. Sí, ha crecido el equipo, se Sí, han sí. agregado asistentes, así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, qué bien, qué bien. Y bueno, acá y gracias por, como te decía, por darme este tiempo, este No, por espacio favor. para poder hablar de la película. Dale, y antes de comenzar a entrar de lleno en la película, me quedé pensando que tu carrera es una carrera muy coherente en lo que tiene que ver con el cine, porque vos siempre te enfocaste en todo lo que tiene que ver con los orígenes, con las etnias identitarias. Te fuiste al África a filmar, filmaste creo que 2 o 3 producciones ahí. Más, Más sí, de sí, 3, sí. y de repente ahora, en una consecuencia lógica de todo esto, te enfocás en los descendientes afros aquí en nuestro país, más precisamente en Córdoba. ¿Querés contarnos un poco cómo fue la génesis de todo eso? Bien, la génesis la acabás de mencionar vos de alguna manera, dado que yo a partir del año 90, cuando yo era joven y lindo, bueno, lindo porque mi mamá me Vos decía, tenés que decir pero cuando yo era pequeño más detalle, joven, sí, ¿entendés? bueno. Cuando yo era más No, joven. no, no, ya una vez me paró un chico por la calle y me dijo, ¿dónde te haces el color? Le digo, hijo de Bueno, porque vieron que los chicos se ponen todo gris y sí, sí, blanco, sí, tal cual. entonces Le gustó tu le gris dije, de peluquería. tenés que dar más de 50 vueltas alrededor del sol. O te quedás pelado o te O quedás tenés la suerte blanco. de tener pelo, por Claro, bueno, supuesto. yo tengo Está blanco. muy bien. Y entonces filmé mucho en países africanos, recorrí muchos miles de kilómetros en el continente africano. De Así los es. 54 países, filmé en 9 y di unos seminarios en otros, en esos mismos 9 y en unos 5 o 6 más. Eh, Tengo proyectos para seguir filmando con las naciones africanas cuando algún día dejemos la devaluación Tal cual. como deporte nacional, Sí, sí. dado que es imposible salir a hacer una coproducción con la situación que tenemos económicamente ahora. Y estando en pandemia comencé a sospechar de la posibilidad de hacer un documental y bueno, una de las temáticas mías es el tema de las raíces africanas en la Argentina, porque fue algo Sí. que fui descubriendo en la medida que iba estudiando sobre el tema de las etnias y ver qué es lo que había pasado en nuestro país. El trabajo mayor para este documental, Macongo, la Córdoba africana, fue asociar todo, Claro, encontrar, digamos, porque uno puede estudiar una cosa por un lado y enfrente está teniendo la respuesta, pero no la ve. claro. Para ser más claro, yo me fui a vivir un tiempo a las sierras, cerca de Ascochinga. Vos tenés raíces familiares en Córdoba, además, ¿no? Tenía, sí, sí. De hecho, mi bisabuelo Justino César era cordobés y fue uno de las replicantes de la tesis de Cárcano, Ajá, gobernador 2 veces de Córdoba, que planteó el tema de la igualdad de los hijos. bien. Porque hasta la década del 80, si los hijos nacidos por un matrimonio, por iglesia, y no existía el divorcio, los hijos de un segundo matrimonio no heredaban en la misma proporción que los del primero. Eran épocas de otro código civil, de Sí, otras sí, leyes, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Y entonces, bueno, a partir de estar en un encierro, por así decirlo, y estando en Córdoba, ya había gestado yo esto porque lo primero que ocurre es que el arroyo que pasaba por la casa donde yo estaba viviendo se llama Macongo. Claro. Y Macongo no es una palabra de origen latino ni griego, porque nos han hecho creer que todos los caminos llevan a Roma o Sí. a Atenas, pero los han hecho llevar a Roma y a Atenas.
Es muy interesante lo que decís en el documental, no te quiero llevar por otros temas, pero sí, de repente descubrimos que hay un montón de vocablos que nutren el lenguaje argentino que tienen su origen africano. Ah, por supuesto. Bueno, Y sería muy recomendable que en el colegio sí, secundario sí, sí, se estudiara el diccionario de africanismos en el castellano Río de la Plata de Néstor Ortiz Oderigo. claro, claro. Porque claro. la gente dice que quilombo, pero Bien africano, el quilombo era además era un lugar en los barrios de tambor. claro, Buenos Aires tenía muchos barrios de tambor. Por supuesto que esto no está en la película, porque la película se centra en Córdoba. exacto. Algún día haré Santa Fe también, pues ya está desarrollado el proyecto, Qué bien. Corrientes y otras provincias, y algún día también haré el tango, porque el tango merece un film único. Un Porque film hay... que lo contenga, que lo abrace, claro, que lo dedique, claro. ¿no? Viste que siempre Perfecto. empiezan contando la historia Sí, sí, del sí, tango sí. mal. Sí, sí, Dicen sí, al claro. principio el tango se bailaba entre hombres. Sí. Y mi primera pregunta es, ¿había un club gay en esos años? Claro, claro, Está mal claro. explicado porque Exacto. en los quilombos bailaban los hombres negros, los afro-argentinos, Mirá. con las mujeres negras. Ah, mirá. Y crearon una danza que no tenía nada que ver con el vals, Con lo que se conoce, que claro. era lo que bailaban los europeos en ese... Estamos hablando principios de 1800. Sí, 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 sí. Y bueno, Bueno, y te llevo de nuevo, te conduzco Sí, sí, al sí. tema, porque me comentabas que tenías todos los materiales prácticamente desarrollados, estudiados, y te faltaba unir todos los puntos para comenzar este nuevo trabajo documental, este nuevo registro. Así ¿Cómo es. fue ese proceso? ¿Cómo continuaste? Bueno, primero conseguir las personas Sí, también, sí. porque para mí el documental tenía que tener entrevista a los teóricos, a los historiadores, a los que saben, Sí, Josefina Piana, Marcos Carrizo, y luego a los verdaderamente afrocordobeses que tengan sus rasgos marcados y que se note cómo existió un profundo mestizaje a lo largo de tantos años. Y esa fue una tarea ya de campo. Una vez que ya tenía desarrollado el guión, digo, bueno, ahora el guión va a ser un guión posible si encuentro a la gente. ¿Cómo fue esa búsqueda y cómo fue ese encuentro o esos encuentros? Bueno, fue en el segundo año de COVID, o sea, Sí. 2021, el desarrollo de eso, que ya nos podíamos mover un poco más, allá se podía mover más que en Cava, y empecé a buscar lugares, y en cada lugar había siempre alguna pista. Por Ajá. ejemplo, empezar por la Secretaría de Cultura de Jesús María, y ahí empezar a ver si había algún afro-cordobés, hasta Bien. llegar al barrio Güemes, donde había varias familias. Claro. También en el barrio Güemes de Córdoba, donde no filmé, también hay familias, pero ya tenía, digamos, demasiado material como para seguir sumando. O Y sea bueno, que hubo, en base a lo que me estás diciendo, hubo gente que estaba prevista tal vez para ser incluida en este registro tuyo y que por cuestiones de tiempo, de espacio, quedó afuera Sí. tal vez de la isla de edición, ¿no? Sí, y también hubo gente que me escribió después, uy, nosotros somos afrodescendientes Claro. de San Javier, por Ah, ejemplo, mira. cerca de Nono. Ujú. Lo que sí es cierto que lo que acá se ha explicado mal en la historia argentina Sí, es que no es que no hay negros. Hubo negros o hubo afros, como prefieran llamar, de todas maneras, decir negro no es una palabra despectiva, digamos, simplemente por el color de la piel. El tema es cuando se dicen otras cosas. Y que hubo población 100% pura afro, como la puedes encontrar en África o en Salvador Bahía o en Pernambuco o en algunos lugares, y que ahora hay mucha población descendiente de Claro. esos afro. El tema es que por una cuestión de prejuicio tal vez, es como que no se tendía a informar a las generaciones futuras el origen identitario que tenían. De esta manera, por eso no eran tan conscientes de esta cuestión, ¿no? De herencia, de descendencia.
y de todo este tipo de cosas. Bueno, además pasa por una cuestión de poder económico. ¿Quiénes tenían la plata para publicar libros, para editar libros? Claro. Las familias que probablemente serían directas de personas esclavizadoras. Seguro. Probablemente muchas de esa gente tendrían personal afro, Claro. y recién después de 1853 tal vez les pagaban. Tal cual. Vos sabés que esta película o esta elección en esta fecha de este estreno, para mí no es casual, para mí es muy interesante, porque estamos en medio de tiempos políticos muy turbulentos y con candidatos que de repente nos presagian el caos total, y esto puede llegar a ser como un sinónimo del olvido, de la negación de las identidades, de volver un poco a lo que fue la conquista del desierto, si nos permitimos hacer una proyección, ¿no?, política. Y de repente ver esta película o ver esta propuesta a mí me sugiere conectarnos con nuestro ser, con nuestra historia, con nuestra identidad. Y hoy en día, ¿quién se ocupa de eso? ¿Quién habla de eso, no? Entonces me parece que ahí está el punto. Bueno, qué lindo lo que decís, Luis, porque también ha habido resistencia para este tipo de proyectos. Sin No te voy a duda. decir que no. Y más allá de que estoy muy feliz de las críticas que han salido, más que el elogio hacia mi persona, es justamente el apoyo La temática. a este rescate. El contenido, claro, por claro, supuesto. es que eso es lo que uno busca, porque Totalmente. que alguien salga y diga, ¿sabés que yo me estoy planteando si en mi familia también no teníamos alguien que fuera así? Ahora entiendo más. Y van a entender mucho más si investigan. Estas épocas turbulentas, es cierto lo que vos decís, y bueno, hay que ver lo que nos va a suceder en un futuro. Pero la van premier de la película está hoy en cartelera, en el Cine Arte, ahí en Diagonal Norte y Cerrito. Sí, No es que de esté paso, haciendo publicidad. no, está genial pero, lo que decís, porque charlando con el programador de esa sala, Ah, me comentaba, es importante que se difunda y demás. Le digo, la verdad que sí, mm, hubiera sido importante una campaña de difusión de esta nueva sala. Son salas que están remozadas a nuevo, las tres, sí, las y que tres. vale la pena ir, echarse un vistazo, porque además hay muy buena programación. Sí, y también está en el Cine Lorca. Pero ahí Ok. cuando se hizo la van premier, que me gustó, eh, es a metros del obelisco, ¿no? Exactamente. Menos de 100, digamos 100 metros del obelisco que puede estar el cine. Sí, sí. ¿Sabemos qué pasó ahí en el obelisco? Ahí estaba la iglesia de San Nicolás di Bari. Ah, mira. Esa iglesia Sí. era muy frecuente que luego de las misas estaban los afro tocando con sus percusiones Qué genial. alrededor de la iglesia. Una mixtura entre lo afro y lo cristiano, un poco como fue lo de la misa luba en el Congo. Claro. Ahora bien, luego que tiran esa iglesia, porque habrá sido bueno, habrá estado en mal estado, yo no recuerdo la historia, ponen el obelisco. Y el obelisco es África. Los Claro, obeliscos son de Egipto y de Etiopía. Claro, bueno, Los masones se es un buen dato ocuparon ese. de poner obeliscos en los primeros 30 años, casi 40 del siglo XX. El Eso- arquitecto Prebisch era masón y Claro. el Agustín Pedro Justo, el presidente argentino, era masón cuando Ese es se hizo. otro dato sumamente interesante que nos estás brindando, Pablo, que también surge de tu documental, porque nosotros estamos tan europeizados por la cultura que nos transmitieron, que de repente parecería ser como que todo antecedente previo, toda construcción o toda influencia tuvo que ver con Europa, y en realidad no fue así, No, y no no es fue así. así. Bueno, de ahí la importancia de lo que estás comentando, ¿no? Y la música, Como que chaca- parte de la historia oficial se encargó de negar la mitad de todo este tipo de cosas. Sí, por eso ese es el problema. Por eso es el desaparecido de los libros de historia. Tal cual. Que se le devuelva lo que le corresponde. Eso es lo único que debería ocurrir. Tal cual. Tal Los cual. creadores del tango, los primeros tangos de los negros, que en Montevideo el virrey Elío manda a prohibir en un edicto los tangos de los negros. Mirá vos. Y luego el candombe, el malambo, el bombo,
Digo, todo eso es, ya la palabra te está remitiendo a lenguas bantúes. Bueno, fíjate vos que el malambo, que la gente cree que es una danza tradicional argentina, Sí, no lo es. no lo es, no, Bueno, no. Además, la capital tal luego. de Guinea Ecuatorial Sí, es Malabo. claro. Así que digamos que estamos ahí. Es muy difícil, a veces ha habido gente que se comprometió a dar testimonio y después no estuvo. Sí. Había una persona que me dijo, yo en esta casa venía muy de chico, porque mis abuelos eran los caseros, y yo le dije, mis abuelos eran los dueños. Y yo tengo fotos de mis abuelos de todo el personal, Ajá. y se las mostré. Sí. Y me dice, ¿cómo? Mire, esta está mi tía, acá está mi abuela, ¿y usted por qué no está? Porque yo era negrito. Y mi familia no quería que yo saliera en las fotos porque era negrito. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y un dato de color por ahí, que yo no sé si está en el documental, pero sí fue un dato que me aportó una prima tuya en una reunión que mantuvimos, que Sarmiento fue descendiente de afros. Claro, claro. Bueno, fíjate Sí, vos, sí, tan luego, ¿no? porque su madre era de apellido Albarracín, Exacto. pero era un apellido cambiado. Mirá. Era un apellido Al-Bin Racín. Eran 3 palabras, Al-Bin Racín. Ok. Al-Bin Racín es un apellido moro. Los moros, si bien no eran afros como el África subsahariana, no eran precisamente rubios de ojos celestes. Totalmente, claro. Bueno, así que vamos a centrarnos en esta película que, como bien decís, se puede ver en el Cine Arte Cacodelfia Sí. y en el Lorca. Sí, en Buenos Aires, En sí. Buenos Aires. Sí. ¿Y en el interior? Y en el otras interior, partes? bueno, está en la provincia de Córdoba, en Jesús María y en Capilla del Monte. Sí. Y la semana que viene va a estar en Olavarría, en Gualeguaychú, en Mendoza. Me estoy olvidando de otros lugares y creo que Bahía Blanca. Bien. Pero 7, 8 ciudades más a partir del jueves de la semana que viene. Pero ahora hasta el miércoles en Capital Federal. Y para ir palpitando, se viene, como bien adelantaste antes, un proyecto en la provincia de Santa Fe con esta temática, esta misma temática, ¿verdad? Sí, tengo mis proyectos de ficción de siempre, pero que Ajá. dependen de financiamientos Exacto. ya internacionales. Bueno, esperemos que continúen porque Sí. tenemos un señor que amenaza con cerrar el Inca y aniquilar toda la cultura nacional. Y aniquilar la cultura nacional es como aniquilar la identidad nacional, porque la cultura es lo que testimonia la identidad, en una palabra. Entonces guarda con esto, guarda a quien se vota, ¿no? En una palabra. Y bueno, lo que estamos frente a una realidad que a veces es muy difícil y muy sorprendente. Sí. Por eso hay que recordar a José Ortega y Gasset, que cuando escribió La rebelión de las masas, porque Claro. la masa no piensa y se dirige a veces por una frase, por un eslogan, y además hay algo muy grave que en muchos colegios han quitado en los últimos años la materia lógica y la materia filosofía. Claro. Y yo creo que hay que ayudar a pensar a la sociedad. Exactamente. Para que la gente reflexione. Exactamente. Porque no nos podemos dejar de llevar por una imagen. Bueno, recuperar las raíces es una manera de ir adquiriendo este ser humano, esta identidad que estamos buscando hace muchos, muchos años. Sí, sí. Pablo, muchísimas gracias por haber venido, un placer haber conversado contigo. Y antes de pasar a otro tema, vamos a escuchar el primero de los temas musicales de hoy, que corresponde a la película Lennons. Vamos a escuchar un clásico, en este caso Come Together por The Beatles. Aquí va.